Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Espero que se escuche más o menos bien. Miren, acá está Perla, mi animalito o animalita, acá acompañándome, mi gata, que ya tiene 6 años y en este momento se está queriendo afilar en el sillón. Bueno, hacía bastante que no hacía un video en vivo y bueno, como yo soy partidaria de que hay que seguir quizás las circunstancias, ¿no?, que se nos van presentando y no resistir a ellas, resultó que tuve un inconveniente con mi dispositivo de grabación porque iba a armar un video para YouTube acerca de, bueno, de este caso tan aberrante que tiene que ver con un infanticidio, el asesinato de Lucio Dupuy. Bueno, la cuestión es que cuando quiero grabar el video, bueno, los dispositivos fallaron, no sé qué onda, entonces dije, bueno, puedo hacer un vivo, ¿no? Porque después tengo otros temas de los cuales hablar y me parece bueno, que este crimen hacia Lucio Dupuy es tan sustancial, tan aberrante, ¿no? Bueno, me parece, tenía ganas de decir algo, digamos, vamos a decirlo de esa manera sencilla. Me parecía pertinente ver cómo lo podemos pensar desde el psicoanálisis. Digo, no, si bien no vamos a poder hacer un análisis exhaustivo, pericial, si se quiere, bueno, ¿cómo podemos pensar, en todo caso, algunas coordenadas que nos sirvan no a un goce egoísta que tenga que ver con la satisfacción pulsional, porque mucha gente está un poco en esa, bueno, de descargar su odio, descargar su furia, criticar los discursos, que sea, digamos, un crimen así es la oportunidad para sensibilizarse, eso está clarísimo, ¿no? Pero también es la oportunidad muchas veces para sacar lo peor de uno, ¿no? Entonces, la propuesta que yo siempre les hago es no dejarse seducir por las coordenadas del registro imaginario y poner un paño frío, quizás, por más difícil que sea, y pensar las cosas en términos un poco más causales, un poco más RSI, o sea, no quedarnos solamente en la agresividad que obviamente nos asalta a primera vista. Me refiero al caso puntual, bueno, ya es de público conocimiento, por eso hablo de este caso, ¿no? Porque se trata de algo que ha caído en el dominio público, del mismo modo que cayó en el dominio público el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa. Bueno, la cuestión es que están circulando un montón de videos con su concomitante reacción violenta por parte del colectivo social. ¿No? Eso a mí me hace preguntarme un montón de cosas referidas a distintas temáticas, porque este crimen, bueno, nos hace, creo que su vertiente, que en todo caso nos puede aportar algo a nivel individual como social, es que nos hace preguntarnos acerca de diferentes cosas, ¿no? Bueno, la idea es esa, poder preguntarnos y revisar nuestra cosmovisión conceptual. Me refiero y me dirijo, por supuesto, a los profesionales de la salud mental mayormente. Por un lado. Por el otro lado, también en este caso sí, también me dirijo a la comunidad general. Pero sobre todo ustedes saben que yo imparto cursos y actividades de formación y mayormente me relaciono con psicólogos de diferentes formaciones, distintas áreas, ¿no?, de la psicología. Yo realmente me di cuenta, por la reacción de masas, que hay muy poca divulgación de la psicología, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? O sea, a mí me parece que es un tema muy serio porque, ¿cómo lo puedo...? No, mi pretensión no es ofender a nadie ni ser... trato de ser lo más imparcial que pueda, ¿no? Pero lo que yo observo es que hay muy poca divulgación en lo que refiere al enfoque preventivo, es decir, ¿qué sabe la gente? Voy a decir la gente para hablar del colectivo social que no pertenece al ámbito estrictamente de la psicología, ¿no? ¿Por qué los psicólogos y
más en particular, los psicoanalistas no estamos hablando, y me refiero de este punto temporal en el que estamos, a 10 años atrás, a 15 años atrás. Porque los psicólogos no estamos divulgando, ni hablar, lo que hacemos, punto uno, eso, bueno. ¿Por qué no estamos divulgando cosas importantes? Como ser, ¿por qué no brindamos recursos a la sociedad? Por ejemplo, indicios de maltrato infantil, por ejemplo. ¿Cómo operar si te das cuenta de que un menor de edad está siendo maltratado, ultrajado? ¿De qué recursos disponemos en ese caso, no? Si, por ejemplo, notamos que hay un niño cerca en el barrio, en la comunidad donde uno frecuenta, que está siendo maltratado, ¿disponemos de los recursos? Dos cosas. Los recursos culturales, o sea, sabemos distinguir, sabemos diferenciar, tenemos recursos para diferenciar cuando un niño es maltratado y cuando no lo es, punto uno. Los psicólogos, ¿qué grado de compromiso tienen en la transmisión de ese conocimiento acuñado a raíz de muchos años de investigación y muchos años de atención psicológica y muchos años de investigación psicológica, ¿no? ¿Tenemos los recursos del conocimiento a nivel cultural? Bueno, me parece que no. Al menos este caso revela que no. Revela fallas en todos los niveles, que ahora se las voy a pasar a enumerar. En todos los niveles que ustedes imaginen hay fallas. Toda tragedia importante ocurre porque hay fallas múltiples, ¿no? Nunca ocurren a causa de una sola falla, sino que tienen que contribuir toda una serie de fallas, ¿no? El punto número 2, porque el primero era, hay suficiente divulgación a nivel del conocimiento. ¿Cómo detectar que un menor de edad está siendo maltratado? Esa es una. ¿Se divulga eso realmente? Porque yo lo que observo que es, y yo por supuesto trabajo y tengo muchos pacientes y me queda poco tiempo, entonces son muchas las temáticas, ¿no? Pero digo, hay un montón de egresados en nuestro país. Y yo noto que los psicólogos hablan de la autoestima, el amor propio, ¿qué más? A ver, díganme, los que están conectados. Hola Flor, hola Víctor, ¿cómo están? Hola Mari, ¿cómo están? Bueno, hoy decidí hacer un vivo también para interactuar un poco con ustedes y leerlos y también, bueno, ver qué piensan, ¿no? En relación a esto. Yo realmente este caso tan aberrante que consistió en el asesinato de Lucio por parte de su madre con colaboración de su pareja o al revés, pero bueno, por parte de una pareja de mujeres, siendo una de ellas su progenitora, vamos a decir, me parece más atinado hablar de progenitora, su madre biológica, junto a su pareja, digamos que por un tiempo prolongado, constante, ¿no? Crónico, se podría decir, lo torturaron, lo maltrataron, lo vejaron, abusaron de él sexualmente, por un tiempo prolongado. Bueno, y a raíz de todo ese maltrato físico, le provocan el deceso. A todo esto, digo para contextualizar, aunque ya es de público conocimiento, pero para contextualizar un poco de lo que estoy hablando y por qué les digo que me parece tan pertinente situar al menos algunas cosas, ¿no? En relación a esto. En la historia de la Argentina, bueno, yo no hice una investigación tan histórica, tan profunda, pero son pocos los precedentes, digamos, criminales que tenemos de esta índole y de esta magnitud. Hay muchos factores que considerar en un caso como este, ¿no? No solamente podemos reducirnos a muchos dichos que por ahí yo he visto de, bueno, esa madre estaba loca, qué sé yo, esa pareja estaba loca, eran dos feministas que estaban locas,
creo que no termina ahí la cuestión, porque acá también hay un problema, digamos, que podemos definir como un abandono por parte del Estado. Hay ahí un estado de desvalimiento que nos conecta con lo político, ¿no? Muy importante, o sea, este caso revela las fallas a nivel del poder judicial que predominan en nuestro país. Y de manera sencilla lo podemos formular en estos términos. En nuestro país, lamentablemente, y a pesar de todas sus riquezas y de todo su haber cultural, ¿no? ¿Qué sucede? Que siempre se llega tarde. En nuestro país se llega cuando ya las cosas ocurrieron, cuando no hay solución. O sea que a nivel preventivo, a nivel resolutivo, todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial es inoperante, ¿no? Es inoperante, porque las cosas suceden en tiempos rápidos, ¿no? Entonces, lo que llamamos la ley sucede en tiempos demasiado lentos, y más si se trata de menores de edad, ¿no? Bueno, ahí viene otro problema muy grave, a mi punto de vista, que es, digamos, las consecuencias oscuras que ha tenido el discurso del feminismo. No digo el feminismo, digo el discurso del feminismo, para ser clara, que esa es otra arista que nos revela este lamentable caso. Porque hubo también un montón de reacciones ahí de agrupaciones feministas que la verdad que yo noto que se confunden un montón de cuestiones, y yo como siempre les digo, una cuestión es el feminismo, que espero que sepan de qué se trata y espero que hayan googleado, investigado, visto documentales y cerciorado, ¿no?, de qué trata el movimiento feminista como tal. Y otra cosa muy distinta es lo que una persona X individual haga con ese discurso, o sea, las identificaciones que esa persona hace en relación a ese discurso, ¿no? Yo muchas veces escucho a algunas chicas o algunas mujeres que dicen soy feminista. ¿Y eso qué quiere decir? ¿No? Le pregunto, porque la verdad no sé qué quiere decir. Yo sé lo que es el feminismo, yo no sé qué quiere decir para vos que sos feminista, ¿no? Porque ahí hay ya todo un cosmos, aparte que vos me tenés que explicar, pues yo no entiendo por qué decís que sos feminista y no decís que sos femenina, digamos, que estás de acuerdo con el feminismo, pero que sos femenina. ¿Por qué decís que sos feminista? Bueno, en fin, eso es un debate que corresponde a otra temática. Esto hago alusión particularmente porque en los peritajes había saltado un contenido bastante turbio en relación a este tema, ¿no? Como que lo que tuve yo conocimiento, corríjanme si ustedes están más actualizados con esta información, lo que tuve yo conocimiento es que la madre, bueno, al momento de testificar y demás, incluso había una psicóloga allí que había atendido a la madre también, que disponía de información, ¿no? Que había dicho que ella sentía un gran odio, ¿no?, hacia el sexo masculino, hacia el sexo opuesto. Y bueno, y que también era, digamos, se decía a sí misma feminista y demás. Bueno, había ahí coordenadas muy turbias que yo sinceramente me parece que es la vertiente como más extrema, si se puede decir así, del feminismo, ¿no? Es una vertiente que pierde de vista lo fundamental, ¿no? Me parece a mí. Y que quizás ahí se ponen en juego coordenadas identificatorias que exceden, pero absolutamente todo movimiento social productivo, ¿no?, que tienen más que ver con lo individual y con la historia individual, que ese es otro tema. Yo escucho, ¿no?, y veo, y qué sé yo, en los programas de televisión, que insultan a las acusadas, ¿no? La gente insulta a las acusadas. No sé si ustedes lo vieron, ¿no? Agrede, violenta, insulta a las acusadas. Y que vamos a hacerle esto y que le hagan aquello y que por qué no existe la pena de muerte y por qué no existe, digamos, estas cosas, algo tan aberrante y perpetuado en el tiempo, porque acá hablamos de tiempo también, no sucede solo, digamos. Acá hay fallas gravísimas
en todas las áreas que a ustedes se le ocurra. Como dije antes, falla a nivel judicial. Una jueza, a ver, contextualicemos para los que no saben. Resulta que la criatura estaba a cargo de la familia paterna, ¿no? Que yo, más que eso no puedo decir porque la verdad no dispongo de datos biográficos. Yo me remito simplemente a la información pública, que me parece lo correcto también. Información de dominio público. Entonces, la criatura estaba a cargo de la familia paterna. A todo esto, la madre se va de viaje como mochilera por 2 años. Luego la madre regresa de ese viaje y exige la tenencia de su hijo, ¿no? Ahí tenemos un punto de falla importantísimo por parte del Poder Judicial. Tenemos una jueza que agarra y le dice, a ver, sí, es la madre biológica, sí, dáselo, porque es la madre biológica. Y los psicoanalistas, más que nadie en este mundo, sabemos que el instinto materno no existe. No existe el instinto materno. Es decir, existen las mujeres, ¿no? Y después existe la maternidad en otro camino, otro sendero, ¿no? Es decir, existen las mujeres que desean ser madres y por lo tanto se identifican con su propio deseo de ser madres. Entonces, no existe, pero aparte no hay manera de suponer que un instinto materno sea posible. No está comprobado por nadie además. Y es una idea absolutamente retrógrada. No existe el instinto materno. Entonces, si la tenencia ya estaba otorgada a la familia paterna, supuestamente, había ahí una querella, ¿no?, judicial no resuelta, que eso es un dato a tener en cuenta. Porque también hay que ver, yo no sé si es eficacia realmente, ineficacia de todos los poderes legales de que disponemos para resolver temas que son importantes, porque cuando hay un menor de edad a cargo, es apremiante resolver el tema de la tenencia, ¿no? Pero apremiante, para resguardar su salud mental, no solo su salud física, su salud mental, ¿no? El niño en pleno crecimiento necesita un entorno estable, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? No puede ir de casa en casa, de una tía, después la madre, el abuelo, eso es apremiante darle una resolución correcta, digamos. Entonces ahí realmente intervienen poderes del Estado que no son eficaces a tiempo para resolver estas cuestiones. Como sea, la madre regresa del viaje y exige la tenencia y una jueza le otorga la tenencia del menor de edad, de Lucio. Esto sin una previa y adecuada indagación psicológica, ¿no? Y esto es un problema que realmente es de nuestro país. Yo siempre digo, y no es una utopía, es una necesidad. ¿Por qué no hay un psicólogo en todas partes? ¿No? ¿Por qué no hay un profesional capacitado que estudió 1.000.000 de materias acerca de la mente humana, el psiquismo humano, los fenómenos sociales? ¿Por qué no hay un profesional psicólogo como asesor? No te digo como asistente. Pero al lado de una jueza, que es la que toma las decisiones, que van a alterar a toda una familia, toda una vida, tiene que haber un profesional ahí que asesore, ¿no? Que haga una investigación seria. Si esa persona, esa mamá, está realmente capacitada para alojar, cuidar y proteger a su hijo. O para decirlo de otra manera, si esa madre, acá un poquito más lacaniano nos ponemos, puede funcionar realmente como madre deseante, atravesada por la ley, o si en cambio está demasiado tomada o tentada por el estrago materno. Esa es la distinción fundamental. ¿Hay estrago materno o no hay estrago materno? ¿No? Porque la verdad que no quiero meterme en cuestiones políticas. Yo nunca me gustó, porque la verdad que no voy a hablar de cuestiones personales, pero hay problemas muy densos a nivel político, podemos decir,
porque hay como una cultura ahí de la vagancia. Claro que implica mucho trabajo y mucho presupuesto también. Un psicólogo que con cada solicitud de tenencia vos le tengas que hacer un cateo psicológico profundo a la madre, y sí, viste, es un montón de presupuesto, es un montón de tiempo, varios profesionales tienen que intervenir en ese test, en esa evaluación psicológica, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, como una cultura de hacer las cosas así nomás. Bueno, entonces uno siempre llega tarde. Cada vez que uno hace las cosas así nomás, va a llegar tarde. O no va a llegar, simplemente, ¿no? Esto es una cuestión que ya nos excede, ¿no? Porque hablamos de la historia argentina como tal. ¿Para qué vamos a mentir? Ustedes simplemente no se queden en el año 2023. Si tienen ganas, si tienen tiempo, hagan un recorrido histórico para ver cómo es que fueron las cosas y cómo se fueron generando las cosas. Nadie niega que nuestro país tiene cosas hermosas, positivas y todo. Pero muchas veces no podemos recurrir a la autoridad porque la autoridad no llega. Digo, la autoridad, como por ejemplo en este caso, a la hora de darle la tenencia, si el niño estaba al resguardo paterno, darle la tenencia a la madre, bueno, ahí tiene que operar la autoridad. Lacan decía la función paterna. Eso es la función paterna. La función paterna consiste en privar a la madre de su hijo. A nivel del goce. A nivel del goce. Es una función, no es el padre de carne y hueso, es una función. Entonces, tal como lo dijo Lacan, a esto no lo van a poder creer, no lo van a poder creer. 1938, tal como lo dijo Lacan, existe una declinación de la función paterna que está generando una neurosis contemporánea. Bueno, el tipo lo dijo en 1938, es un montonazo. Y avisoró la posibilidad de que eso tenga efectos en cascada y consecuencias mucho más graves que una neurosis contemporánea. Él lo sabía, porque era como un tren imparable, ¿no? La declinación de la función paterna. Bueno, y eso lo podemos observar en todos los niveles. A ver, Alejano, existe una evaluación o un análisis sobre las parejas de los hijos. Digo, estaría bueno para prevenir el bienestar. Claro, es que debería existir, pero por supuesto que en este caso no se hizo o no se hizo de modo serio, porque yo realmente a mí me causó espanto, me causó mucho espanto ver un artículo que también yo digo, hay que ver si eso es verdad, hay que ver, no lo sé, pero al menos comentaban que la madre de Lucio estaba yendo a una psicóloga. Y la psicóloga después tuvo que declarar, ¿no? Y yo me preguntaba eso, digamos, la psicóloga, ¿qué indagación hizo? O sea, digamos, porque la madre de Lucio manifestó toda esta cuestión del odio, toda esta cuestión de como que el niño interfería, por así decir, en su vida, en su pareja, como que era un escollo, ¿no? El tercero en discordia, ¿no? Lo que ya nos da el pie para pensar que esa pareja era una pareja, por supuesto, simbiótica, ¿no? Como mínimo. Basada en todo lo que es el narcisismo primario, también esa vinculación. Con todas las consecuencias que tiene, entre ellas la destrucción del otro, ¿no? El tercero en discordia. Es una lógica dual, ¿no? La simbiosis. Pero digo, yo realmente me lo pregunté y se los digo con total sinceridad. ¿Qué onda esta psicóloga? Que escucha eso y bueno, y no pasa nada. A todo esto hay 150 testigos de que el niño había sido maltratado crónicamente. En el barrio dicen que se escuchaban los gritos, que se escuchaban... O sea, el maltrato infantil es algo que se evidencia, que da señales, que tiene sus manifestaciones. De 150 testigos, ¿cuántos de ellos hicieron la denuncia pertinente, competente, por maltrato infantil? ¿Cuántos? Quiero saber eso, si alguien lo sabe y tiene el dato. Punto número 2.
si hicieron varias denuncias, ¿por qué no fueron respondidas? Porque esas son cosas delicadas, son cosas que trascienden ya el entorno familiar íntimo. Son cuestiones mucho más delicadas que sí nos competen a todos, que sí nos afectan como sociedad, ¿no? Porque este es un caso que digamos que da cuenta de la vulnerabilidad absoluta, el desvalimiento absoluto, el abandono y la desprotección, ¿no? Entonces, me parece que son cuestiones para tener en cuenta. ¿Qué pasó con el personal docente del jardín a donde acudía Lucio? ¿Qué pasó con el personal médico que asistió a Lucio, observando en él reiteradas veces diferentes lesiones de distinta magnitud? Quemaduras, cortaduras, moretones, golpes, fracturas. ¿Qué pasó con el personal médico que observó esas lesiones? ¿Hubo denuncia? ¿No hubo denuncia? ¿Qué pasó? Por otro lado, ¿qué pasó con la familia ampliada? Tanto la familia de la madre como la familia de la novia de la madre. ¿Dónde está la familia al momento de, obviamente, ver, ¿no? Porque es algo que se ve. Si quieren hablamos de cómo se observa, pero es algo que se observa. Cuando un niño está siendo maltratado, nos da muchas señales, no nos da una señal, nos da muchas señales. Y esas señales, como es un niño, las puede dar porque es niño. Puede dar un montón de señales, más allá de que esté amenazado, de no hablar, no decir nada. El niño da señales. Bueno, y los dibujos son por eso me refería al personal docente del jardín. Los dibujos son una vía, ¿no?, para detectar maltratos y abusos infantiles. A ver qué dice Flor. La salud mental para el Estado parecería no existir. Exactamente, sí. Bueno, después se lamentan las consecuencias, ¿no? Porque alguien que no está bien psicológicamente, y cuando digo no está bien psicológicamente, obvio que hay un abanico, ¿no? Pero alguien que está muy mal psicológicamente es alguien, perdón, el aire acondicionado me mató, es alguien que puede lastimar a otros. Ese es el que peor está. Una persona que a raíz de su malestar, de su historia X, de su falla al momento de procesar sus propios traumas, empieza a lastimar a otros, bueno, ese es el que peor está, ¿no? Entonces, sin salud mental no hay salud, en realidad. No hay salud. A ver qué dice Nati. Creo que la salud mental, aún en la actualidad, no se considera como parte de la salud integral, tal cual. Exactamente. Una lástima que aún en esta época la salud mental sea un privilegio. No solo, claro, y yo creo que esto que decís, Nati, tiene mucho que ver con la poca divulgación y la poca comunicación a nivel científico, ¿no? Ya sabemos, y eso también merece otra indagación muy seria, ¿no? Pero bueno, es otro tema, de que bueno, la psicología como tal no es una ciencia como la física, Sin embargo, la psicología a nivel, digamos, general, el psicoanálisis a nivel más particular, se sirve de numerosas investigaciones y de manera permanente, de manera constante. Se actualiza, investiga, va, viene, coteja, compara, lo muestra a los demás, ¿no? Como forma de comprobación, lo muestra en congresos, en ámbitos académicos, universitarios. Bueno, en fin, hay un permanente trabajo de investigación de muchos años en lo que tiene que ver con la psicología, ¿no? ¿Y cómo es que todo ese caudal de conocimiento, y esto independientemente del área que se trate, porque no me gusta tampoco sectorizar demasiado? Yo puedo hablar del psicoanálisis, sí, pero con el caso que hoy estamos tratando tenemos que hablar en términos más de psicología en general, porque intervienen fallas graves a nivel estatal, a nivel de los sistemas de salud, a nivel del sistema educativo, o sea, una carencia allí muy importante que
termina en un desvalimiento de un menor de edad ante dos personas que no estaban aptas realmente para estar a cargo, ¿no? de Lucio, nos revelan esa cuestión, ¿no? Esa carencia, por un lado, de los recursos, porque nunca hay cargos tampoco. O sea, no es que... Esto para que la gente lo sepa, porque la gente no lo sabe. En un hospital no hay cargos abiertos. O sea, es decir, los psicólogos que quieran vengan. No hay. Digamos. No quiero adentrarme en ese tema, pero es puramente político y no es que hay cargos públicos. En las escuelas no hay. No es que se abre un cargo que sería indispensable. Un psicólogo en cada escuela sería indispensable en cada escuela pública. No te digo un gabinete, un psicólogo, un profesional de la salud mental tiene que estar ahí, por lo menos uno en cada escuela pública, digamos, para asesorar, acompañar a los docentes, bueno, lo que sea. La cuestión es que hay muy poca divulgación de todo este conocimiento, digamos, en materia de psicología, hacia la sociedad, hacia la comunidad, ¿no? Es decir, los psicólogos, algunos sí hablan, los psicoanalistas no hablan. Dice Nati, las políticas públicas y el presupuesto se invierte en salud, no apuntan a la prevención. Claro, tal cual, el tema es que esto de, por ejemplo, hacer realmente una evaluación psicológica a la madre a la que vos le querés dar la tenencia de un menor de edad, es prevención, ¿no? Es prevención, es invertir en prevención y también es generar un entorno seguro para un menor de edad, porque con los adultos ya es otro cantar, pero cuando hablamos de los derechos de los niños, ¿viste? Ahí estamos hablando, ahí hay que reforzar la protección, digamos, en todos los niveles. Por eso digo, a mí me llamó mucho la atención. Yo pensaba, ¿no? El niño era maltratado en un domicilio X. Ese domicilio tenía vecinos. Ese domicilio tenía gente que podía escuchar, ¿no? Bueno, y así, digamos, de micro al macro. Mi pregunta es esa, ¿la gente hizo las denuncias pertinentes? O sea, al observar esto, ¿no? ¿Hizo las denuncias? Bueno, no sé. La cuestión es que las cosas no pasan de la nada. Dice Flor, me pregunto por qué la madre pidió la tenencia de Lucio si para las dos era un estorbo. Vos sabés que, de acuerdo a lo que yo vi, por eso mismo lo pidió, me parece. O sea, acá no estamos hablando de un sujeto, digamos, con una personalidad típica. Vamos a decir, de un sujeto con un desarrollo psicológico convencional. Que está más allá, que todos tenemos problemas, todos tenemos angustias, todos tenemos, bueno, malestares, pero están los malestares comunes, y después están los malestares, bueno, que ya tienen otro nivel, ¿no? En este caso a mí me parece que se trataba, en el caso de la madre al menos, una personalidad muy psicopática, o sea, psicopática, de tinte perverso. Bueno, y como yo lo trabajé en el caso de Fernando Báez Sosa, la perversión no significa, por lo menos en psicoanálisis, digamos que un estadio como detenido a nivel de la evolución de la mentalidad, de los afectos, la elaboración de los duelos, la aceptación de la castración. Bueno, se puede pensar desde muchos ángulos, pero no podemos, digamos, pensar que la madre de Lucio piensa como una neurótica, porque una neurótica no puede estar en ese lugar nunca. No hay manera. Lo mires y lo quieras mirar de cualquier lado, no hay manera. Entonces yo sospecho, y esto simplemente es una hipótesis, de que esta pareja de mujeres pide la tenencia adrede, teniendo el objetivo de maltratar a Lucio, teniendo un plan, digamos, teniendo un plan
que bueno, que yo no sé porque no dispongo del material, pero tranquilamente, de acuerdo a lo que estuve leyendo, puede ser un plan de venganza, un plan de venganza, un plan de descarga, y sobre todo lo más oscuro, porque este estrago materno, me parece que la noción de Lacan, estrago materno en este caso es la ideal. Este estrago materno me parece que está muy anudado a esto de imponer el poder a los hombres, ¿no? De ser superior a los hombres o algo por el estilo, ¿no? Hay ahí una imaginería con cierto tinte poco delirante, habría que ver, de querer matar al otro sexo. Digo, me parece que esa es la lectura. Justamente porque era un estorbo, le hicieron lo que le hicieron, por tener esa concepción, digamos, ¿no? Dice Alicia, es muy injusto que los psicoanalistas no sean considerados como los médicos y los necesitan en todos los casos de salud mental. Bueno, sí, son áreas distintas, Alicia. Yo creo que un profesional psicólogo puede asesorar. Bueno, yo una vez publiqué hace poquito, ¿no? Que Lacan decía que el psicoanálisis es un discurso que sirve para cuestionar todos los demás. Esto no porque sea mejor que los otros discursos, sino porque tiene un punto de vista tan panorámico, tan abierto, tan panorámico, que el psicoanálisis es un dispositivo, es un discurso que te permite pensar muchas cosas en simultáneo, no cerrarte a una sola. Entonces, si vos ves, vos, por ejemplo, sos psicoanalista, estás en un hospital, el médico tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? El médico tiene que atender el daño físico, repararlo, lo que tenga que hacer. Estudió para eso. Ahora, si vos tenés un psicoanalista y el psicoanalista puede tomar medidas en relación a eso, puede hacer preguntas pertinentes, puede hacerle una entrevista a la madre, bueno, en fin. Y eso, por supuesto que no está, ¿no? No hay un sistema tan organizado como el que yo sueño, ¿no? Dice Nati, no hay cargos abiertos, todo es a dedo. Los concursos lamentablemente están arreglados por intereses políticos. Claro, que es re lindo, digamos, que a uno lo acomoden en algún lado. O sea, yo no te digo, bueno, a mí nunca me acomodaron, pero debe ser lindo que te acomoden en algún lugar y que sea un buen trabajo, debe ser una linda sensación. Pero ahí también falta esta cuestión del criterio, porque depende del puesto que se trate, ¿no? Pero la salud mental exige mucha responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad, la medicina también. Pero son, digamos, posiciones muy complicadas, en donde lo ideal es que sea un profesional idóneo. Un profesional que, bueno, que más o menos tenga una trayectoria en el tema, que tenga un cierto criterio a la hora de dictaminar cuestiones, a la hora de hacer un test psicológico, a la hora, bueno, que sea gente idónea. No es lo que sucede. No siempre, algunas veces sí, gracias a Dios, si es que existe, pero no siempre sucede así, simplemente, como dice Nati, ¿no? Hay escasez de cargos para salud mental. Y eso es un gravísimo problema, porque yo vi que en la ley que le llaman Ley Lucio, yo ahora les quería compartir una cosita, acá. En la Ley Lucio, como que supone que se capacite a los jueces acerca de los derechos de los niños, las niñas y no sé qué. O sea, una capacitación. Pero en ningún momento se dice que haya un profesional, en los casos de debate acerca de una tenencia de un menor, que haya un profesional que realice una evaluación psicológica correspondiente, digamos, ¿no? Con la batería de test que se requiera. No sé. Bueno, yo les confieso que dejé de atender niños el día que recibí un caso de abuso sexual. La trajeron los padres a la niña. La niña tenía 4 años. La traen los padres con total naturalidad. Dijeron que la mandaban de la escuela.
Yo no tenía mucha experiencia, la verdad, trabajando con niños, hacía poquito que me había recibido. Y a mí me gusta mucho dibujar, entonces, bueno, el dibujo es una de las técnicas como para hacer las primeras entrevistas, entonces, bueno, le propongo dibujar, ¿no? A ella. Nos ponemos a dibujar y bueno, si bien tenía 4 años, que no podemos pretender que haga una figura humana perfecta, hacía los personajes desintegrados, ¿no? Como despedazados. Eso me llamó la atención, ¿no? Me llamó mucho la atención. Pasó, jugamos después otra cosa, no sé qué, como muy cohibida la nena, pero bueno, dije, debe ser por la primera. En la segunda, le digo, ¿qué querés que hagamos? ¿Querés que juguemos a esto? ¿O querés que hagamos de nuevo dibujos? Bueno, no sé. Tengo esta pinturita. Bueno, nos pusimos a dibujar. Y ahí fehacientemente dibujó como una especie de monstruo, todo negro, ¿no? Remarcando ahí, haciendo como algo extraño, una vestimenta muy extraña, una marcación muy extraña en la zona de los genitales, ¿no? De este monstruo. Entonces, claro, cuando yo le pregunto y qué sé yo, bueno, ahí salta. Yo tuve que hacer la denuncia pertinente. Y a mí me causó tanta impotencia que ese caso me sirvió para darme cuenta que yo no estaba capacitada para atender niños. Que no me llevaba bien con ese dispositivo que por supuesto implicaba también entrevistar a los padres, lidiar con los padres, lidiar también con toda la cuestión legal que implica, y bueno, y ahí dejé de atender niños luego de ese caso. Yo al caso de esa nena la derivé, hice la denuncia pertinente y derivé ese caso, ¿no? A otra profesional que sí atendía niños y recibió ese caso y lo continuó, digamos, al abordaje ella. Pero realmente hay muchos psicólogos capacitados que podrían asesorar. Bueno, y para terminar, esto del estrago materno quizás sea la única manera como para entender, porque por un lado, a mí me parece que todo crimen tiene una lógica, aunque a primera vista nos parezca que no tiene ninguna lógica. Si lo pensamos desde una lógica racional, convencional, y más aún desde la lógica de la neurosis, sí, el asesinato, o sea, que la madre haya matado al hijo y de la forma, ¿no? Que lo haya torturado y demás, que no voy a entrar en detalle, no tiene lógica. Pero desde otro tipo de lógicas relacionadas con la locura, sí tiene lógica, ¿no? Teniendo en cuenta eso, esta es una lógica clásica de lo que es el estrago materno. ¿Cuándo empieza el estrago materno? Empieza en el momento en que el deseo de la madre no logra ser regulado por una terceridad. Lacan la llamó función paterna, ¿no? O cualquier contenido que ocupe, oficie como ley simbólica para el deseo de la madre. ¿Qué pasa si ese deseo no es cortado por la ley simbólica? Bueno, el hijo deviene en un objeto del goce materno. Y eso es lo que Lacan llamó estrago materno. Ese momento en donde el hijo o la hija, indistinto, yo digo el hijo indistinto, el hijo o la hija deviene objeto del goce materno, ya no del deseo, sino del goce. El goce materno, ¿cómo lo podemos formular? Con vos hago lo que quiero porque vos sos mío o mía. A vos te puedo decir lo que quiera porque vos sos mi hijo o mi hija. A vos te puedo hacer lo que yo quiera porque yo te tuve, yo te gesté, etcétera, 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 ¿no? Como que hay una apropiación, con un tinte ahí imaginario de canibalismo, en donde la madre cree que tiene, digamos, derechos, que por supuesto no tiene. Pasa que por no estar afectada correctamente por la ley simbólica, cree tener derechos que no son derechos, ¿no? Que son excesos. Bueno, el estrago materno tiene toda su amplitud y su múltiple manifestación, pero yo diría que el caso de un infanticidio por parte de la madre biológica es la revelación del estrago materno llevado al extremo, a su vertiente más real.
Si ustedes se remiten, que hoy les quería recomendar esto, vuelvan, si lo tienen, si pueden, al texto de Lacan, La familia. Vuelvan a ese texto y vean el desarrollo que hace él ya en 1938 acerca de la madre, de la maternidad, de la imago materna, y de cómo esa imago materna nos persigue a lo largo de la vida y de cómo esa imago materna tiene sus conexiones con nuestros ancestros, con nuestros personajes de la cadena afiliatoria, es decir, una madre es madre y detrás está la madre, detrás está la abuela, detrás está la bisabuela, una historicidad hay allí, ¿no? Un linaje, que Lacan llamó cadena afiliatoria, ¿no? Pero bueno, en ese linaje, en lo que refiere a la imago materna, hay una transmisión inconsciente que se pone en juego, ¿no? Entonces, digo esto porque, bueno, todos nacemos dentro de una familia y hay que ver qué pasó en la familia de esa madre biológica y qué pasó en la familia de la pareja de la madre también, ¿no? Porque seguramente no ha sido un lecho de rosa, digamos, esto es, ¿no? Es algo bastante obvio. Bueno, entonces Lacan trabaja la noción de la imago materna de una forma súper curiosa, súper revolucionada para la época, ¿no? 1938. Y Lacan es muy innovador, tan innovador como fue Freud en 3 ensayos, que dijo que los niños poseían una sexualidad infantil, ¿no? Bueno, Lacan fue revolucionario al decir que la imago materna tiene que ver con la muerte. Tiene que ver con la muerte. La imago materna. Y la imago materna tiene sus raíces en el complejo de Destete. Todo lo que refiere, ¿no?, al vientre materno, a los primeros momentos de vida, a la etapa del amamantamiento y al posterior destete, ¿no?, da nacimiento a una imago materna que perdura, dice Lacan, ¿no? O sea, uno pierde esa sensación de fusión con la madre, ¿no? A medida que va creciendo, va perdiendo esa sensación de fusión con la madre. En ese momento es que se va gestando la imago materna. Una idea, una imagen, un recuerdo, ¿no? Una huella, la imago materna. Y eso es eficaz, digamos, es efectivo a nivel inconsciente porque tiene mucha intensidad por pertenecer a los primeros tiempos de vida. Entonces, después la persona va creciendo, el niño va creciendo, todo, pero eso ya se perdió, solo queda la imago materna. Entonces dice Lacan que es imprescindible poder sublimarla, porque si no se sublima correctamente, la imago materna se nos va a presentar o va a regresar como apetito de muerte. Bueno, hace un desarrollo muy interesante, ¿no? En ese texto que realmente se los recomiendo. Y bueno, acá por ejemplo dice algo muy, muy notorio que me parece que coincide, ¿no?, con esto. La estructura narcisista del yo, cuando, o sea, la imago materna cuando no logra sublimarse, lo que hace es disparar la estructura narcisista del yo. Entonces dice Lacan, la estructura narcisista del yo no contiene al prójimo. No contiene al prójimo. Entonces uno dice, pero ¿cómo pudo? La estructura narcisista del yo no contiene al prójimo. Inclusive, Lacan habla de algo muy interesante, que es el aislamiento afectivo. Entonces, alguien que está tomado por la estructura narcisista no contiene al prójimo y tiene un aislamiento afectivo, o sea, no siente, no pesquisa, no tiene en cuenta al otro. Al contrario, Lacan también habla de lo que significaría la destrucción del otro. Todo esto él lo remite a la estructura narcisista del yo, que es un tiempo muy anterior. O sea, acá estamos hablando del narcisismo primario. Entonces, eso es lo que yo observo, que
si uno ya alcanzó, que no es tampoco la gran cosa, no se crean, pero si uno ya alcanzó el narcisismo secundario, pasó la pubertad, bueno, a duras penas, pero la pasó, ya es un adulto, más o menos se maneja, ¿no? En sus vínculos sociales, qué sé yo, con su familia, con su entorno, más o menos, porque nadie es perfecto. Pero bueno, si uno alcanzó ese tiempo, ese momento, y ya salió del narcisismo primario, claro, ve una coyuntura como esta y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, por eso, la lógica hay que pensarla de acuerdo a la situación mental de la que estamos hablando, ¿no? Es muy probable que estas dos mujeres jamás hayan podido salir del narcisismo primario. Aunque les parezca una locura, es muy probable porque no hay tampoco 1000 opciones. Yo veo que la gente está buscando como mucho la causalidad, ¿no? Es que no hay muchas posibilidades de causa. Tenemos la familia, tenemos la historia, tenemos la transmisión inconsciente entre generaciones, tenemos el descuido, descuido crónico cuando eran niñas. Bueno, tenemos una reunión de elementos precipitantes que hacen que el desarrollo psicológico se detenga. El desarrollo psicológico de la persona se detenga. Porque si vamos a manejar esta hipótesis de que porque era varón había que matarlo, porque Lucio era varón había que matarlo, entonces estamos hablando de la dialéctica del narcisismo primario. Es que no tenemos mucha más opción. Después hay otra cuestión gravísima que me enteré que la madre de Lucio le había hecho una denuncia falsa al padre, una denuncia de abuso falsa, que ese es otro tema legal que está súper turbio, ¿no? Pero bueno, o sea que una mujer puede hacer una denuncia por abuso sexual sin ofrecer pruebas, sin tener pruebas, ¿no? Que eso me parece que es gravísimo. Entonces yo, claro, esto nos lleva a otro debate, pero mucha igualdad de género, mucha igualdad de derechos, ¿no? Y bueno, y sin criterio, ¿no? Como de un extremo al otro nos vamos. Bueno, para tener en cuenta y pensar estas cuestiones. Bueno, entonces, efectivamente, Lacan habla de una intrusión narcisista, en donde se restablecen los modos primarios, tales como la satisfacción pulsional sadomasoquista, escuchen, esto está en 1938, y escoptofílica, sadomasoquista y escoptofílica, o sea, ver y ser visto, como destructiva del otro. Bueno, toda esta intrusión narcisista, sádica, dice Lacan, puede proyectarse hacia el objeto de violencia, ¿no? Y fíjense qué loco lo que dice acerca del objeto de violencia. Lacan dice que ese objeto, en realidad, es un objeto también de identificación. Lo que debería haber sido sublimado terminó siendo objeto de identificación, ¿no? Para decirlo en otros términos, el objeto que se violenta es un objeto que yo quiero ser o tener. Digo esto para que ustedes piensen toda esta cuestión masculino, femenino, todos estos debates, ¿no? Que han generado tantas confusiones, el género, bueno, en fin, que eso ya es otra temática, pero ojo con eso, tener criterio, investigar, ¿no? Porque en realidad es un tema muy delicado, Bueno, entonces, para cerrar eso, ¿no? Invitarlos, como siempre, a la interrogación y también a la divulgación, ¿no? Y poder preguntarnos por qué no decimos, no aparecemos, no damos, ¿no? recursos. Yo en el video que iba a grabar iba a proponer esto, díganme ustedes si les interesa, les parece pertinente. Si bien yo no soy psicóloga de niños, bueno, tranquilamente se pueden dar algunos indicios básicos de detección de maltrato infantil. Yo creo que eso es mucho más útil. O sea, hacer un video acerca de, por ejemplo, indicios de maltrato infantil que podés, observar. Y ofrecer información
clara, concreta, acerca de eso, ¿no? Para hacer una pronta detección, si estás cerca del niño, si sos su vecino, si estás lo que sea, me parece mucho más útil que agredir, insultar a las acusadas, que ya está, total, no vamos a poder cambiar nada ya, demasiado tarde, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel preventivo? Dejemos los psicólogos graduados de hablar de temas tan livianos como, ay, no sufras más por tu ex, tan livianos como, qué sé yo, a ver, díganme algún ejemplo, ¿no? Porque yo veo los psicólogos que hablan de temas muy livianos y hay problemas que realmente son apremiantes. Este comentario se me fue. Es muy injusto. Ay, no llego a ver qué dice. Dice Flor, una vecina denunció que se escuchaban los golpes, que testificó en el juicio y obviamente la comisaría que recibió la denuncia no hizo nada. Claro, esto que hablaba de la falla a nivel del Poder Judicial, a nivel de la autoridad, ¿no? La autoridad real. Porque esto también es una ley, o sea, cuando falla la autoridad simbólica, es decir, la función paterna en la familia, se hace necesaria una legalidad externa, una legalidad fría, ¿no? El poder judicial se hace necesario. Cuando en la familia no está regulado, se hace necesario recurrir a un ente externo. Ahora, claro, vos llamas a la policía, no va, qué sé yo, va a tribunal y nadie te da bola, te dan un turno de acá 3 meses, bueno, ¿no? Entonces, también falta criterio a la hora de establecer prioridades. Por eso yo les hablé al inicio del video de un desamparo total, un desvalimiento total, ante la injusticia, ¿no? ¿Qué hacemos ante la injusticia? Por eso yo digo, desde mi lugar, lo único que en todo caso puedo aportar es alguna información que tenga que ver con lo preventivo. Por eso les ofrecía hacer un video concreto de decir cómo podemos detectar qué indicios nos puede llegar a dar, hipotético, un niño de maltrato o de abuso sexual. Así yo ya no trabaje con niños, digamos. En su momento me morfé no sé cuántos libros del tema y me acuerdo bastante. ¿Qué dice Martín? El estrago materno lo ubicás del lado de la perversión o de la psicosis. Bueno, el estrago materno puede habitar en las 3 posiciones en realidad, Martín, tal como yo lo pienso. Por supuesto que se va a presentar de distinta manera. El estrago materno a nivel de la perversión tiene que ver con esto de tomar al hijo como un objeto de goce, del goce sádico sobre todo, ¿no? El goce sádico. En cambio, la psicosis ya es otra la coyuntura, porque el estrago materno ya se presenta en el marco de un delirio, de una configuración delirante, ¿no? Sea rudimentaria o sea más elaborada. Entonces ya hay otros factores ahí. Por ejemplo, en el caso de una psicosis, el estrago materno se presenta como de manera indirecta, no intencional, vamos a decir, al menos no intencional consciente. En cambio, en la perversión, como creo que es este caso, sí se presenta el estrago de forma consciente. O sea, te quiero destruir. En cambio, en la psicosis suelen aparecer otras coordenadas delirantes en donde el hijo se transforma en un personaje X que forma parte del delirio, y bueno, y ya hay otra configuración. En la neurosis es un poco más sutil, pero no deja de ser estrago, ¿no? Por ejemplo, para darles ejemplos que se presentan los 3 casos, el estrago materno de la neurosis es cuando una mamá le dice, ay, ¿y me vas a dejar sola? ¿Te vas a ir y me vas a dejar sola? Es el estrago materno de la neurosis, por ejemplo, ¿no? Alimentar, retroalimentar la culpa en el hijo, ¿no? Y querer que el hijo se quede, que no se vaya. Bueno, eso es más típico de la neurosis. O también en la neurosis es típico decir, y porque es el hombre de la familia, ¿no? No es el hombre de la familia, es un hijo. No sé, no tiene que cargar con un peso que no le corresponde. Es el estrago en la neurosis. Perdón por los ejemplos tan
drástico. Este caso me saca, discúlpenme. No estoy en un estado normal cuando hablo de este caso. Dice Nati, estaría genial hacer ese video. Bueno, vos, Nati, podés tener incluso más data. Vos que trabajás a nivel comunitario y capaz tenés incluso más recursos, elementos concretos de detección, ¿no? De maltrato infantil. ¿Qué dice Gaby? Pensaba, ¿de qué sirve si después no pasa nada? Pero tenés razón, si cada uno aporta desde su lugar, tal vez algún día las cosas cambien. Es que, claro, lo que pasa es la resignación. Lo que pasa es, mejor no me meto. Lo que pasa es, no, a mí no me gustan los conflictos. El individualismo es nuestro mayor enemigo, digamos. Claro, Martín, en la perversión habría una planificación intencional, racional, consciente, ¿no? Con paz, perdón, la gata está, a ver si la ven ahí, no, está atrás del sillón ahí gritando que quiere salir. ¿Qué decía Gaby? Claro, es que, ¿qué se hace viral? Esto se los digo ya al margen y para ir cerrando, que ya es un poquito tarde. ¿Qué es lo que en nuestra época de repente se viraliza? ¿Qué es lo que se hace viral en nuestra época? Porque eso habla de nosotros como sociedad. ¿Qué es lo que se viraliza? Se viralizan también porque, bueno, los psicólogos sí, podemos armar material, podemos compartirlo, pero realmente la gente tiene ganas de saber, de hacer algo, porque no se viraliza. No creo que se viralice, digamos, si yo hago un video... forma de detectar el maltrato infantil. No creo que se vaya a viralizar. ¿Qué se viraliza? Una chica que estaba bailando y que tenía un pantalón blanco y accidentalmente se mancha, se da vuelta y se le ve la mancha. Eso se viraliza. Bueno, y por eso estamos así como estamos. Políticamente a un nivel que es como estar en el medio del desierto, ¿no? O en el medio del mar, así, ¿no? Ahí como que, ¿no? Como que lo importante no vende. La solución no vende, vende la diversión, ¿o no? Y la crítica al otro. La agresión al otro vende. Ay, mirá, se le manchó el pantalón. Ay, compartilo, se viraliza eso. ¿No? Semejante tontería se hace viral. Bueno, es un fenómeno social, grave, ¿no? Que habla de nuestra mediocridad. En vez de viralizar cosas que sean útiles, viralizamos cosas triviales, ¿no? Que, ojo, todo tiene su razón de ser. A lo mejor estamos todos tan angustiados que necesitamos ese minuto de diversión y por eso compartimos cosas que lejos no nos van a llevar, ¿no? Cosas evanescentes. Pero bueno, yo lo que siempre le propongo, claro, Alicia, no cosas que pueden sumar a nivel social, digamos, porque la verdad no suman más que otorgarte un breve momento de diversión, viste, qué sé yo. Aparte la gente se abusa y se toma la oportunidad, ¿no? De empezar a insultar, empezar a criticar, bueno, no sé, está turbia la coyuntura. Lo cual nos exige no ser negativos. Por eso hace un ratito yo les compartí un conejito que lo vi casualmente y realmente me dio mucha alegría. No todo es turbio, no todo es negro y yo siempre los instilo. Tengan en cuenta las cosas que sí, las cosas que los alegran, ¿no? No todo es turbio, pero bueno, son cuestiones para pensar. Toda esta mediocridad social a la que hemos llegado a lo largo de muchos años, no fue de un día para el otro, nos hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿A dónde tenemos que poner foco? Y también nos exige algo que me parece súper interesante, estar centrados, ¿no? Estar centrado. En dónde uno está ubicado, porque muy fácilmente uno se extravía, ¿no? Y se deja llevar hoy por hoy. Y empieza a perder el tiempo, empieza a desvincularse, empieza a aislarse, bueno, y son coordenadas de época para tener en cuenta. Digo, más allá de este terrible crimen, ¿no? Que bueno, que ya les digo, iba a hacer un video mucho más formal ahí en YouTube,
con citas y qué sé yo, de Lacan, pero bueno, me falló la tecnología, así que será en otro momento. Les dejo un beso grande y espero que tengan una linda noche. Muchas gracias a los que me acompañaron y las que me acompañaron en el día de hoy. Gracias por sus comentarios. Y bueno, si tienen alguna otra ocurrencia acerca de lo que hablamos hoy, a todos los leo y a todas las leo. Les mando un beso grande, que tengan una linda noche.